Hoy les vamos a presentar brevemente algunos puntos acerca del budismo. Siguiente, por favor. Bueno. Sí, está bien, gracias. Muy bien, yo les hablaré un poquito de los orígenes del budismo, la historia de Buda, un poquito de su biografía y las enseñanzas que éste nos deja pues en la vida. Siguiente, por favor. Muy bien, el budismo se desarrolla a partir de las ideas difundidas por Siddhartha Gautama alrededor del siglo V a.C. El budismo comenzó su gran expansión alrededor del siglo III a.C., cuando el emperador de la India, Asoka, la convirtió en la religión oficial de su imperio. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar un poquito de la biografía de Siddhartha Gautama Buda. Existen varias especulaciones acerca de la fecha de nacimiento de Siddhartha. Se dice que pudo nacer entre los años de 550 a 570 a.C., pero Geshe Kelsang Gyatso lo sitúa en el año 624 a.C. Nació en Lumbini y se piensa que vivió aproximadamente 80 años. Su familia era aristócrata, el nombre de su madre era Mayadevi y el de su padre Suddhodana. Mayadevi falleció, se dice que el mismo día que dio a luz a Siddhartha Gautama, pero otras fuentes lo sitúan días después o 7 días después de que dio a luz a Siddhartha Gautama. Siguiente, por favor. Según textos tradicionales, el día de la concepción, su madre soñó con un elefante blanco con 6 colmillos que entraba por su costado derecho. En la cultura de Nepal, el elefante significa el símbolo de la grandeza. Ya al momento de tener que dar a luz, las tradiciones decían que Maya, que era la madre, tenía que dar a luz en el reino de su padre, o sea, el padre de Maya. Eso es por eso que antes del nacimiento se movilizó a dicho lugar, pero no alcanzó a llegar y tuvo que dar a luz en un jardín en Lumbini. Aunque esto ya estaba tratado, se decía que tenía que nacer en un jardín. El día del nacimiento de Buda es celebrado alrededor del mundo como el Vesak. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí es una imagen representativa del nacimiento de Buda, que es en el jardín. Siguiente, por favor. Y aquí les puse una imagen de cómo se ve una de las celebraciones del Vesak. Siguiente, por favor. Muy bien, a continuación voy a explicar un poquito de lo de la renuncia de Buda. Los siguientes fragmentos son extraídos del libro Introducción al Budismo de Geshe Kelsang Gyatso, que es uno de los principales exponentes del budismo en la actualidad. Buda de niño logró dominar las artes y las ciencias tradicionales. También conoció una gran variedad de lenguas con todos sus alfabetos. Era bueno en matemáticas y en artes marciales. Aunque él no necesitaba estudiar, lo hizo para complacer a su padre y beneficiar a los demás a su alrededor. Buda aprovechaba cualquier oportunidad para revelar el significado del Dharma, que como ya hemos visto en exposiciones anteriores, es el comportamiento apropiado, el deber o la obligación. En algunas ocasiones Siddhartha viajaba a la capital para ver a sus súbditos. En algunas ocasiones pudo ver a un anciano, un enfermo y un cadáver. Siguiente, por favor. Esto es lo que les decía. Estos encuentros dejaron una profunda huella en él e hicieron comprender que todos los seres están sometidos a un sufrimiento, a varios sufrimientos, como lo comentaba anteriormente, el de nacimiento, el de las enfermedades, la vejez y la muerte. Puesto que conocía las leyes de la reencarnación, sabía que no padecemos estos sufrimientos solo una vez, sino incontables veces, vida tras vida. Al contemplar
como todos los seres estaban atrapados en este círculo, sintió la profunda compasión y se decidió a ayudarlos de una forma y sabía que solo lo podía hacer convirtiéndose en Buda. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está una imagen que representa lo que comenté anteriormente. En la primera imagen podemos ver cómo Siddhartha ve a un enfermo, después al cadáver, un viejo y finalmente cuando toma la decisión de ir por el camino de la budeidad. Siguiente, por favor. La ordenación de Buda. Cuando los habitantes del reino supieron que él tomó la decisión de ser un Buda, le pidieron al rey que hiciera cuanto él pudiera para impedirlo. Esto lo hizo intentando casarlo con una persona. El príncipe solo aceptó para complacer a su padre por un tiempo. Siguiente, por favor. Su decisión de abandonar el palacio y alcanzar la iluminación seguía en su mente, pero como les comenté, para satisfacer los deseos de su padre y los de su pueblo, decidió contraer matrimonio con Yasodhara. Entonces, permaneció en el palacio como corresponde y dedicó todo su tiempo y energía a servir a su pueblo lo mejor que pudo. Siguiente, por favor. Al cumplir los 29 años, el príncipe tuvo una visión en donde los 10 Budas se le aparecían y le decían que en el pasado él se comprometió a alcanzar el estado victorioso de un Buda para poder ayudar a todos los seres que se encuentran a su alrededor. Ahora había llegado el momento de que cumpliera su promesa. El príncipe fue a hablar nuevamente con sus padres, donde les comentó que quería irse a un lugar en el bosque donde pudiera dedicarse totalmente a la concentración meditativa y poder alcanzar así la iluminación total. Cuando lo consiguiera, podría beneficiar a todos los seres y devolverles su bondad especial a los que le habían demostrado el bondad. Por lo tanto, les pedía que por favor le concedieran esto que él quería, que era irse del palacio. Siguiente, por favor. Al oír estas palabras, sus padres se sorprendieron y el rey se negó a cumplir sus deseos. Es entonces que Siddhartha le dijo a su padre que si él podía liberarlo de manera permanente de los sufrimientos del nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte, se quedaría a vivir en el palacio, pero que si no era de esta manera, necesitaba marcharse para dar sentido a su vida y encontrar la luminosidad. El rey, como estaba decidido desde un principio, buscaba de todas formas que su hijo no se fuera. Entonces él le traía mujeres, le daba bailarinas, músicos, lo intentaba entretener para que él no se fuera del palacio. Pero a pesar de todo esto, decidió marcharse para practicar su meditación. En una noche se dice que con sus poderes sumergió en un profundo sueño a todos los guardianes del castillo y escapó con ayuda de un sirviente. Siguiente, por favor. Después de recorrer varios kilómetros, el príncipe llegó a un bosque y ahí decidió cortar su cabello. Se dice que lo lanzó al cielo y lo recogieron los dioses de la tierra de los 33 cielos, y uno de ellos le ofreció los hábitos azafranos de un medicante religioso. El príncipe los aceptó y a cambio entregó sus vestimentas reales. De este modo, él solo se recibió como monje. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos una imagen representativa de lo que les comenté anteriormente. Investigué un poquito qué significaba que los monjes budistas se cortaran el cabello y según encontré es comprometerse y dejar atrás el pasado. También es alejarse de la vanidad y del orgullo. Siguiente, por favor. La iluminación. Aquí es cuando Buda consigue la iluminación. Entonces les voy a explicar un poquito brevemente. También
viene de los textos del monje que les comenté anteriormente. Siguiente, por favor. La iluminación. Siddhartha continuó su viaje hasta llegar a un lugar cerca de Bodh Gaya, en la India, que encontró apropiado para el recogimiento. Se estableció allí y empezó a practicar la meditación llamada concentración, semejante al espacio del Dharmakaya, con la cual se enfocó de manera convergente en la naturaleza última de todos los fenómenos. Siguiente, por favor. Después de adentrarse en esta práctica durante 6 años, comprendió que ya estaba a punto de alcanzar su iluminación. Entonces, el día de luna llena del 4º mes del calendario lunar, se sentó en la postura de meditación bajo el árbol Bodhi e hizo la promesa de no abandonar su meditación hasta alcanzar la iluminación perfecta. Con esta resolución entró de nuevo en concentración semejante al espacio. Al anochecer, el Mara Daputra, jefe de los maras o demonios de este mundo, intentó interrumpir su concentración con el conjuro de pavorosas apariciones. Manifestó huestes de terribles espíritus demoníacos, los cuales le disparaban lanzas, flechas, otros les arrojaban fuego, piedras, rocas y hasta montañas enteras. Siddhartha permaneció imperturbable ante estas prácticas, gracias al poder que había alcanzado con su concentración. Se dice que los fuegos que le mandaban, él las transformaba en ofrendas de luces de arco iris, también las rocas las hacía flores, y al comprobar que Siddhartha no podía distraerse de su meditación, el Mara Daputra intentó hacerlo manifestándole doncellas, pero con ello solo logró que entrara en un estado de concentración todavía más profundo. Siguiente, por favor. De este modo venció a todos los males de este mundo y por eso más tarde recibió el nombre de Buda victorioso. Siddhartha continuó manteniéndose, meditando hasta el amanecer, cuando alcanzó la concentración semejante al Vajra. Con esta concentración, que es la última mente de un ser con limitaciones, eliminó de su mente los velos más sutiles de la ignorancia y al momento siguiente se convirtió en un Buda, un ser totalmente iluminado y despierto. Y bueno, las enseñanzas de Buda. Días después de que Buda alcanzó su iluminación, le pidieron que compartiera sus enseñanzas. Como respuesta a esto, Buda surgió de su meditación estabilizada y giró por primera vez la rueda del Dharma. Estas enseñanzas, que incluyen el Sutra de las 4 nobles verdades y otros discursos, constituyen la fuente principal del budismo Hinayana, o vehículo menor. Más tarde, Buda giró por segunda y tercera vez la rueda del Dharma y enseñó los sutras de la perfección, la sabiduría y el sutra que discierne de la intención, respectivamente. Estas instrucciones son la fuente del budismo Mahayana, o gran vehículo. En las enseñanzas hinayanas, Buda nos muestra cómo lograr la liberación propia del sufrimiento, y en las Mahayanas, cómo alcanzar la iluminación total o budeidad por el beneficio de todos los seres. Ambas tradiciones florecieron en Asia, al principio en la India y más tarde en otros países, incluyendo el Tíbet. Hoy en día, estas enseñanzas ya empiezan a florecer en el occidente. Dharma significa protección. Con la práctica de las enseñanzas de Buda nos protegemos del sufrimiento. Todos nuestros problemas diarios se originan en la ignorancia, pero esta se elimina con la práctica del Dharma. El adiestramiento del Dharma es el método supremo para mejorar nuestra calidad de vida. Esta no solo depende del progreso material, sino también de que cultivemos paz y felicidad en nuestro interior. En el pasado nos da un ejemplo en el que varios budistas vivían en países pobres y a pesar de vivir en estado de precariedad, disfrutaban de la felicidad pura y duradera porque practicaban las enseñanzas de un Buda. Si integramos todas las instrucciones que Buda nos da a nuestra vida diaria, podemos resolver nuestros problemas internos y disfrutar de una serenidad completa. Sin paz interior, la paz externa es imposible. Esto es mucho algo que también viene en un video donde
comentan que mientras tú sientas una paz y una serenidad en tu alma, puedes expresar muchísimo más que si no tienes esto en tu vida. Siguiente, por favor. Y bueno, a continuación mi compañero Eric les va a explicar las principales vertientes del budismo. Mi parte es habla acerca de varios temas del budismo que son de las vertientes principales, viene siendo el Mahayana y el Hinayana. En la siguiente, el siguiente tema vendría siendo lo que es la expansión del Tíbet a los siguientes del mundo moderno, que es lo hizo Geshe Sangyatso, que más adelante les voy a platicar de él, y como cierre de esta presentación va a ser acerca de la nueva tradición Kadampa. Y por último, estuve leyendo este fin de semana un libro de Kelsang Gyatso a manera de concebir, más bien de estudiar y analizar cómo piensan las personas que profesan el budismo. Entonces, es muy importante por lo menos leer 1 o 2 capítulos a manera de prueba, a manera de conocer cómo conciben conceptos, qué es lo que piensan acerca de muchas interrogantes que solemos experimentar en nuestra vida diaria. Entonces, a mí me gustaría leerles unos subrayados que hice, aprovechando que les voy a explicar un poco cómo podría ser el proceso para que tuvieran el beneficio de leer a Kelsang Gyatso de manera gratuita, porque yo lo encontré que lo estaban ofreciendo gratis. No sé si es un tiempo limitado esa gratuidad, pero por el momento me gustaría que aprovecharan la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con lo de las vertientes principales. Esta primera vertiente principal se le llama Mahayana. Podemos ver que es una de las formas históricas más importantes del budismo, porque no es una escuela o una secta particular, sino una actitud para el budismo. Tiene un origen de reacción contra la interpretación estrecha de las palabras, de las enseñanzas del Buda, y trata de conectarse con el espíritu original de dichas enseñanzas. El significado que vemos del Mahayana es el gran camino, porque quiere decir que es un camino que te orienta hacia un sendero a la ilustración para un gran número de gente. Podemos ver que se desarrolló como una escuela de pensamiento después de 363 a.C. Y la siguiente parte, aquí podemos ver, de hecho esa vertiente me gustó bastante precisamente por la filosofía que tiene implícita, es decir, que tiene una filosofía en la cual se trata de que no es, que omite todo lo que es el egoísmo, porque tiene como principio el tener un desarrollo espiritual, tanto para nosotros mismos como para que el mismo monje budista Mahayana tenga que orientar a los otros para iluminarlos, para que ellos mismos puedan aprender herramientas y puedan valerse por sí mismos. Entonces es una como técnica para que uno siendo ave, o sea, es un ejemplo, enseñe a los polluelos a volar. Entonces ellos mismos van a aprender técnicas para volar, para emprender el vuelo sin dependencia de. Entonces por eso me gustó mucho, porque hace un hincapié en el Bodhisattva que tiene como dedicación la realización, que es, el Bodhisattva es una realización
espiritual muy elevada, precisamente por lo mismo. Aquí les puse una imagen de vela, precisamente porque se está enfocando mucho en la iluminación. Es una imagen que me pareció muy representativa, precisamente porque es como un efecto de la vela. Todo conocimiento que yo tenga, puedo yo compartirlo y en ningún momento pierdo yo ese fuego del conocimiento. Entonces se va expandiendo toda esa sabiduría, todo ese saber hacia los demás. Por eso me gustó mucho esa imagen que podría acercarse mucho a lo que trato de explicarle acerca de esta vertiente principal. Lo que les explicaba es que el camino del Mahayana tiene como fin beneficio propio, tanto como para los demás. Entonces, se adquiere una responsabilidad en cuanto hay una mayor, recae una responsabilidad en el maestro para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Entonces, aquí vemos que el Mahayana entiende al budista, bueno, al Buda como un ser eterno o de una vida tan larga como si lo fuera. Tiene como méritos espirituales y se pretende llegar a ser un bodhisattva, que es el que promete mitigar los sufrimientos de esta vida para que podamos nosotros enfrentarlos y las bendiciones puedan abundar en todo tipo de circunstancias. Hay otra práctica, bueno, del Mahayana se puede interpretar a través de 10 prácticas. Todas, si pueden ver, tienen una segunda palabra, paramita, y la primera que son dana, sila, santi, virya, etc. Ahí están los significados de esa misma palabra. El primero es el dana paramita, que significa caridad, que es el acto de dar con generosidad. El segundo, el sila paramita, es la moralidad, de la autodisciplina, la conducta virtuosa. Tercero, santi paramita, es la paciencia, la contención y la resiliencia. Cuarto, virya paramita, habla acerca del esfuerzo, de la diligencia y de la perseverancia. Quinto, jnana paramita, concentración, pensamiento enfocado. Sexto, prajna paramita, habla acerca de la sabiduría, del conocimiento espiritual moderado por la compasión. Séptimo, upaya paramita, es acerca del método, la forma correcta de conseguir algo. Octavo, pranidhana paramita, es la resolución, la determinación de trabajar hacia un objetivo. Noveno, bala paramita, el poder espiritual. Décimo, jnana paramita, que es acerca del conocimiento, tanto de la naturaleza de la vida como de uno mismo. Aquí, bueno, antes de pasar al Mahayana, me gustaría comentarle que otro apartado que es acerca de que además de Dhammapada, es una colección de 423 versos que son atribuidos al Buda, Sakyamuni. El texto fundacional del budismo Mahayana es la perfección de la sabiduría, es el Prajnaparamita. Es un manual que consiste en cómo llegar a ser un bodhisattva con una comprensión total del Dharma budista, que es la ley cósmica, sin trabas de un ego personal que oscurece la comprensión por orgullo e ignorancia voluntaria. También uno de los sutras más famosos es del corazón. Está centrado en la eliminación de un apego egoísta a la identidad que solemos llamar como yo. Procura la liberación de la mente y del espíritu para que a través de ese vacío pueda llenarse con un pensamiento más elevado y una visión más clara
porque se concibe que a través de esa técnica pueda ya, limpiarse la casa, que viene siendo la misma mente, y a través de esta limpieza es como se logra la restauración de un balance natural y del orden de la vida personal. El Mahayana es yo les puse esta imagen de la estupa precisamente para ver que está presente en muchos países del mundo, precisamente porque el budismo Mahayana es el que está más difundido por todo el mundo, y uno de los rituales que tienen es el peregrinaje a las estupas, que es un sitio sagrado. Esta es una estupa en Escocia, Reino Unido, y estuve investigando qué era en realidad una estupa. Entonces, mm, aquí tengo yo una definición de la estupa para que podamos comprender más lo que representa esto mismo. Una estupa es un monumento espiritual que refleja la armonía y la perfección de los principios universales, que son la mente compasiva y sabia de los maestros, que invitan a la mente humana a despertar a su máximo potencial. Su fuerza transformadora promueve un mensaje de paz interior, de tranquilidad y de desarrollo de un buen corazón, de cualidades indispensables para generar una paz universal. La siguiente va a ser esta segunda vertiente principal, es el Hinayana. El Hinayana es bueno, puse yo aquí un pequeño contexto histórico que se prolonga desde la fundación del budismo en el siglo VI a.C. hasta mediados del siglo II después de Cristo, dejando al margen cuestiones doctrinales. Aquí hay gente que suele confundir mucho lo del Mahayana y el Hinayana, pero voy a procurar mostrar a través de mi exposición la diferencia entre una y otra. Aquí podemos ver la primera diferencia, que del Hinayana, que no admite ninguna representación humana de Buda, y alude a él por medio de la nada, del vacío, de la huella de las plantas de los pies, de la huella de las plantas de los pies, y también tienen muy presente en lo que es la reencarnación. Bueno, aquí la imagen que podemos ver es me pareció muy representativa de la sigirilla o la roca de león, que está precisamente en Sri Lanka. Dice que el Hinayana se conoció como el primer momento que tuvo la corriente Theravada, que pasará a convertirse en una de las tradiciones más importantes del budismo, tanto en el sudeste asiático como en Sri Lanka. También la segunda diferencia es que el Hinayana es una especie de antagonista y al término de la tradición mahayana por un conflicto de ideales entre el Bodhisattva y el Brahmaka. Perdón, el Brahmaka. Esta siguiente diapositiva habla acerca, bueno, por eso yo puse esta imagen, porque mi percepción fue que era lo más cercano al sufrimiento. Una cosa extraña fue cuando yo traté de buscar una imagen para que reflejara el sufrimiento en un budista. Y le confieso que fue realmente difícil, precisamente porque todas las imágenes eran puros monjes budistas alegres, pero en ningún momento vi uno que tenga una expresión de sufrimiento. Lo más cercano fue esta misma imagen. Entonces,
Aquí el Hinayana se caracteriza porque está basado en una toma de conciencia por toda la experimentación y está marcado por un sufrimiento. La conciencia que tenemos genera una voluntad para liberarnos del sufrimiento a un nivel individual y se cree que así es como se logra el alcance de la misma felicidad. Ok, esta es una parte muy importante. Yo diría que es el núcleo del Hinayana, precisamente porque está encarnada en lo que se le suele llamar como las cuatro nobles verdades. Me gustaría comentarle, antes de abordar ese aspecto, es que mm, el Hinayana adopta lo que se le suele llamar Vinaya, así como las prohibiciones en los 5 delitos, veneno u ofensa. Estos se traducen como el apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos. Las cuatro nobles verdades son las siguientes, que son el dukkha, la mudaya, nirodha y el marga. A mí en realidad me gustaron mucho esas nobles verdades porque es una forma de conceptualizar las cosas muy, muy sabia. De hecho, son las que estableció el Buda. Y vamos a ver la primera, el dukkha. Hace una alusión a que toda la existencia en sí misma es insatisfactoria. A nadie nadie nos podemos ir de esta vida si no hemos sufrido por lo menos un poco. Entonces, mm, esto es inevitable. Entonces, todo el mundo vive con un grado de sufrimiento. Es relativo, unos sufren más, otros menos, pero siempre hay un nivel de sufrimiento. Por lo tanto, la felicidad nunca va a ser completa, ya que el sufrimiento va a estar presente. La segunda noble verdad, el samudaya, eh, podría decir yo que sería la raíz del sufrimiento. ¿Por qué nosotros tenemos este sentimiento de sufrimiento? Y eso se debe a que su raíz puede ser el apego, la ignorancia, el deseo. Todo eso son factores muy importantes porque mm, todo lo que va a generar infelicidad provoca sufrimiento y se debe a que el mismo ser humano tiende a tener mucho lo que es el apego a los bienes materiales. ¿Sí? Entonces, toda señal de apego implica que tarde o temprano nos genere un dolor. Entonces, por eso se procura en esa filosofía que uno mismo cultive un desapego, porque a través del desapego es como logramos nosotros no estar unidos a. Entonces, se necesita uno trabajar día tras día ese aspecto. La tercera noble verdad es la Nirodha, que habla acerca de que el sufrimiento es inherente a la existencia humana. Este sufrimiento puede ser superado y se elimina, bueno, se consigue se elimina ese dolor a través de cuando uno logra que ya no haya un apego a toda existencia. Entonces, ahí es donde se da lo que son los 5 venenos. Puede llamarse tanto venenos como ofensas o delitos. Son el apego, odio, ignorancia, ego y celo. Son los que nos explicaba antes de abordar ese tema. La cuarta y última noble verdad es el marga. Este, se le considera también marga o camino óctuple, es decir, por 8 postulados. ¿Sí? Los 8 postulados son
la comprensión, el pensamiento, la palabra, la acción, la ocupación, el esfuerzo, la atención, la concentración. Entonces, todo ese camino octuple es el que ayuda a que alcancemos la nirvana, la paz suprema. ¿Sí? Entonces, cuando se alcanza el nirvana es como deja de existir ese sufrimiento que se le suele atribuir a la existencia humana. Ok, la siguiente parte es la expansión del Tíbet al occidente moderno. Y eso lo vamos a ver a través de una figura muy, muy importante en lo que es, en lo que refiere al budismo. Y, como le comentaba, Geshe Kelsang Gyatso es el venerable Kelsang Gyatso es un maestro de meditación realizado que estuve viendo su biografía realmente muy, muy interesante. Yo traté en esta presentación de resumirlo. Yo sé que fue una cierta injusticia hacia él porque siempre se ha enfocado en su preocupación es iluminar a las demás personas. Entonces, esto se me hizo muy, muy, muy noble de su parte y los invito a que investiguen más profundamente acerca de Kelsang Gyatso, porque es una persona que ha viajado a lo largo del mundo y, y todos los monjes budistas, prácticamente su maestro es Kelsang Gyatso. Entonces, él mismo ha buscado difundir toda la que se le considera como la nueva tradición Kadampa. Entonces, por eso hay mucho ese pensamiento de Kelsang Gyatso que se ve también reflejado en la obra que voy a exponer más adelante. Entonces, a él se le atribuye lo que se le considera una difusión a nivel mundial del budismo Kadampa. Me quería comentar que que el Sankiasa significa océano de buena fortuna. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy representativo. Estas dos imágenes hacen referencia a a un solo libro, y son dos citas de él. Este es el libro que yo leí para la presentación de cómo transformar tu vida. Me gustaría leerles este fragmento. Dice: la felicidad y el sufrimiento son opuestos. Por lo tanto, si algo es una causa verdadera de felicidad, no puede producir sufrimiento. La segunda cita nos habla acerca de los engaños, porque está muy seguro aquel San Gyatso que, que los mismos, toda parte mala se puede erradicar, se deben a los mismos engaños de la mente. Esos engaños son producto de malos hábitos que han ido perdurando, que han estado presentes en la vida. Entonces, mucha gente no cae en cuenta precisamente de eso, que todos esos engaños se han vuelto hábitos y a través de la reflexión de la meditación, cree que el San Gyatso que es posible abandonarlo. Estos son 4 libros publicados. Creo que he publicado 21 libros acerca de filosofía y práctica budista mahayana. Y son muy interesantes porque están caracterizados por ser claros, por ser fáciles de comprendimiento, y son auténticos. Entonces, aquí vemos 4 libros, que es el que vimos en la diapositiva pasada,
cómo transformar su vida, es el que yo leí. El otro, introducción al budismo. El tercero, cómo comprender la mente. Y el cuarto es el budismo moderno, que también era uno de los libros que aparecen en el programa. Que el San Gyatso ha publicado también libros que son los que se basan, se guían los maestros budistas, porque ahí los orienta él en cómo puede uno contagiar a los demás en cuanto a la iluminación, cómo alcanzar esa paz suprema. Entonces, la necesidad de que el San Gyatso es precisamente que uno mismo sea verdaderamente feliz y que uno tenga un buen corazón para ayudar a los demás. La siguiente parte vendría siendo lo que se le llamaría los programas que ha instaurado el San Gyatso para ver su proceso en cuanto a la expansión del occidente. Son 3 programas. El primer programa, que es el general, constituye una introducción para familiarizar a los principiantes y a todas las personas que lo deseen con las creencias básicas del budismo mahayana. El segundo programa es el fundamental del budismo, que ofrece un estudio más profundo del camino budista. Y por último es el de adiestramiento de maestros budistas, que es el que se prepara con los practicantes durante 7 años para ser verdaderos maestros budistas. Están impartidos, de hecho se puede ver esa expansión sobre todo en ese último punto, porque a través de ahí es como se ha impartido en más de 1000 centros, grupos alrededor de todo el mundo, que son atendidos por maestros de meditación occidentales que están adiestrados bajo la dirección de Kelsang Gyatso. Este es un templo budista en el que ha estado presente Kelsang Gyatso. Ahí también se celebran mucho como reuniones de personas de todo el mundo. Me gustó yo quise ponerles para que lo conocieran, ese templo budista. Y finalmente, en cuanto a la biografía de Kelsang Gyatso, es que, de lo que yo encontré, que en 1959 abandona el Tíbet junto con miles de compatriotas en dirección a la India y permanece 17 años haciendo un retiro de meditación a los pies del Himalaya, donde adquiere una profunda experiencia personal. El siguiente año es cuando acepta Kelsang Gyatso una invitación para impartir enseñanzas en el Manjusri Kadampa Meditation Center, que vendría siendo, que ven en pantalla, donde cada año se hacen festivales Kadampas internacionales y asisten miles de personas procedentes de todo el mundo. Y en 1982 adquiere la nacionalidad inglesa después de residir 20 años en Occidente, habla un inglés fluido y conoce bien las costumbres y la forma de vida. Este vendría siendo el último apartado de esta presentación, la nueva tradición Kadampa. Ahí podemos ver que más bien, para introducirme a la nueva tradición Kadampa, me fui desde un origen. Es decir, empiezo a explicar yo lo que he considerado como budismo Kadampa. Entonces, para poder entender lo que es la nueva tradición Kadampa, es necesario ver su origen. El origen consiste
en el que aparece a mano derecha es el maestro indio Atisha, que vivió alrededor del año 982 a 1054. La palabra Kadampa se puede desglosar a través de Ka, que significa palabra, y se refiere a las enseñanzas de Buda, mientras que Dam a las instrucciones especiales del Lamrim, que son las etapas del camino hacia la iluminación que Atisha enseñó. La siguiente parte va a ser que los mismos maestros Kadampa siempre han sido famosos por tanto su erudición como su inmensa pureza y la sinceridad espiritual. Luego aquí podemos ver que la misma tradición Kadampa ha ido perdurando gracias a lo que es la transmisión oral de las instrucciones y de sus bendiciones, que fue comunicado a tanto maestro a discípulo y fue difundido primeramente por el continente asiático y se expandió al continente, al mundo, los países del mundo moderno. Y entonces retoma el Sannyasa, el budismo Kadampa, para darle más fuerza. Y esto ocurre en 1977. La nueva tradición Kadampa fue fundada en 1991 y se la considera como una forma de difusión del mismo budismo Kadampa por todo el mundo. Entonces, el fundador, que el Sannyasa, que la bautiza como la nueva tradición Kadampa, Unión Internacional del Budismo Kadampa. Es una asociación internacional de centros para el estudio y la meditación. Siguen una tradición pura del budismo mahayana y proviene de los meditadores y eruditos budistas Atisha y Ye Tsongkhapa. Aquí el Sannyasa tenía como fin la promoción de la fe budista por todo el mundo. Esta parte es nos habla de que es una tradición que es absolutamente independiente, no tiene ninguna afiliación política y está radicado en Inglaterra. También aquí, el primer sábado de abril se conmemora la fundación. Se realizan celebraciones especiales, enseñanzas y oraciones cantadas para que el Dharma Kadam se difunda por todo el mundo y para que todos se encuentren en una paz interior permanente con rapidez. Esa sería la presentación. Por lo tanto, me gustaría cerrar con una lectura, que es la de, a ver si puedo poner de cómo transformar tu vida, con uno subrayado, me gustaron mucho. Yo leí los capítulos de, leí la primera parte, bueno, no toda la primera parte, porque sí es un poco extensa, pero este libro está dividido en primera parte, segunda parte, en apéndice, en 3 apéndices, y un glosario de términos, que a mi parecer es muy importante para aprender los términos que suelen enseñar a los demás. Me gustaría leerles de paz interior y acerca de la muerte, que sería la paz interior. Bueno, nos habla que el Sannyasa, que dice: la paz interior o paz mental
es la fuente de toda nuestra felicidad. Aunque todos los seres tienen el mismo deseo primordial de ser felices en todo momento, muy pocos comprenden las verdaderas causas de la felicidad. Y nos dice también que esto se deriva por la misma tecnología. Es decir, que piensa él que ese sufrimiento que uno suele experimentar se debe a la misma tecnología. Aquí se les voy a exponer cómo es que él lo explica. Dice que en los últimos años nuestro conocimiento en tecnologías modernas ha aumentado de manera considerable. Como un resultado, hemos presenciado un notable progreso material. Hoy en día no hay menos sufrimientos ni menos infortunios en el mundo. Incluso se podría decir que ahora tenemos más problemas y hay más peligros que nunca. La felicidad y el sufrimiento son estados mentales y por lo tanto sus causas principales no se pueden encontrar fuera de la mente. Si queremos ser realmente felices y liberarnos del sufrimiento, debemos aprender a controlar nuestra mente. Luego también nos dice que cuando nuestra mente está bajo la influencia de los engaños, no estamos en contacto con la realidad y no percibimos las cosas como realmente son. Luego también nos habla de que los problemas solo aparecen cuando reaccionamos con una actitud negativa ante las dificultades. Ahora, el siguiente apartado que vendría siendo la muerte, me pareció en realidad un capítulo muy, muy profundo que sigo reflexionando precisamente porque hay unos pensamientos realmente dignos de analizar, de volver a analizar, precisamente porque la muerte es un tema que ha originado muchos debates. Entonces, aquí nos habla, les voy a leer una parte que habla acerca de cuando la gente misma tiene el falso pensamiento de hoy no me voy a morir. Entonces, es un pensamiento que nos ha originado el que nosotros no creamos inmortales. Entonces, es algo que tenemos mucha gente de repente presente. No consideramos que a lo mejor el día de hoy puede ser nuestro último día. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta que somos finitos. Entonces, nuestra misma existencia puede terminar en cualquier momento. Nos dice, esta parte que les voy a leer me pareció muy interesante porque habla que dice, la muerte es inexorable, no hace concesiones. Es como el derrumbe de una inmensa montaña por los cuatro costados, cuya devastación es imposible de detener. La duración de nuestra vida no se puede incrementar, de hecho, se va acortando continuamente. Desde el mismo instante en que somos concebidos, nos dirigimos de manera inexorable hacia la muerte. Vivimos en los mismos brazos de la muerte. También hace una reflexión un poco delicada, lo estoy buscando, porque habla acerca de cuando la gente misma, cuando hay gente que sufre mucho y piensan que el suicidio pueda ser la salida, cuando en realidad es una salida equivocada. Y la justifica a través de que somos personas que en nuestro cuerpo somos finitos, pero lo que viaja es que cuando dejamos de existir, lo que viaja en realidad es la conciencia. Entonces, esa conciencia
se reencarna en otras materias. Es decir, puedo yo reencarnarme en una persona o puedo yo reencarnarme en un animal. Ahí escribe varios casos reales que me dejaron muy impactado, porque él recibía en sueños, bueno, que el San Giasso recibió en sueños como una premonición, como una profecía en cuanto a su mamá, que iba a reencarnar en, en otra mujer, pero que vendría siendo una niña de apenas 8 años, que vivía en otro lugar, inclusive no hablaba el idioma que él. Entonces, pasan los años y reencuentra a su mamá encarnada en esa niña. Entonces, eso fue muy, muy interesante para mí, porque yo tiendo a inclinarme mucho en lo que es la otra vida. No, yo no creo en que nuestra existencia termina aquí. Yo estoy más a favor, más inclinado a que somos energía. Entonces, mm, como por ahí dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, yo por eso sí creo que cuando nosotros dejemos de existir aquí, sí estaremos en otro plano, del cual todavía se sigue discutiendo y no hay mucha información al respecto con eso, pero sí es para mí uno de los temas más interesantes que aborda en este caso el budismo. Esa sería la presentación. Muchas gracias, Eric y Ana Paula. Pues muy interesante su presentación. Vamos entonces ahorita a la parte de preguntas del grupo acerca de lo que ustedes expusieron. He escuchado de muchas personas de que el budismo es más bien una filosofía más que una religión. Ese tipo de personas que practican el budismo como filosofía se puede considerar como una rama diferente, si es así, ¿cómo se llama? Y si me podrías decir más de ella, a ver mejor. Mm, no comprendí tu pregunta. ¿Me podrías ser más? ¿Se podría considerar como parte de la religión los que consideran el budismo más como una filosofía? Bueno, la misma, más bien, yo diría que el budismo es una religión, pero tiene una filosofía profunda. Entonces, hay que, bueno, yo lo concibo así. No es mm, lo profundo del budismo, precisamente, todas las cuestiones que todo el mundo está debatiéndose. Entonces, por eso yo lo considero como una religión, pero con muchísimo énfasis en la filosofía. Bueno, rápido yo les voy a sugerir. Ayer en la noche estaba buscando videos en YouTube acerca del budismo y me encontré con un canal de YouTube que se llama Face Buda. Es una serie de conferencias que imparte Damcho, que es una monja budista, y hay un video que habla acerca de esta pregunta que tú tienes, que es un poco compleja, pero que Damcho explica a profundidad. El video se llama Budismo para no budistas. El budismo, que es religión, filosofía o estilo de vida. Ahí habla acerca de
de lo que implica una religión, la espiritualidad y la filosofía. Entonces, da una muy buena explicación. Está aproximadamente entre el minuto 1 y 15 del video, entonces te podría servir que verlo para que entiendas un poquito más acerca de esto que tienes duda. Juan Pablo, ahorita sigues, pero me gustaría preguntarles a Eric y a Ana Paula, si quieren después de que hable Juan Pablo, para ustedes que ya leyeron, que prepararon la sesión, ¿el budismo es una religión o es una espiritualidad, un estilo de vida, una filosofía? ¿Cómo podrían hablar de esto? Ahorita Juan Pablo y luego ya pueden. Bueno, para mí el budismo es una religión. Entonces, lo que consiste es, la fuerza del budismo es precisamente la espiritualidad, esa filosofía que tienen ellos que se contagia a lo largo del mundo. Entonces, por eso yo considero que al tener, por ejemplo, la vertiente principal que en Ayana y Mahayana, podemos ver que está constituido el budismo de una doctrina. Entonces, es lo que se necesita para que se invente una religión. Aquí la profundidad es precisamente la meditación que canaliza a mucha interrogante que suele uno descubrirlas a través del conocimiento propio y del mundo. Gracias. Juan Pablo. Pues yo quería dar como una pequeña opinión respecto a la pregunta que hizo mi compañero, que sí me hizo bastante atractiva de cierta manera y también como para abordar esta cuestión. Siento que al momento, o sea, yo no soy experto en budismo, la verdad, ¿no? Pues sí he leído un poquito, la presentación fue pues bastante interesante, obviamente, pero solo quería como abordar el tema de que una religión, una creencia espiritual no solo es como una serie de reglas, sino que no solo es que sea una filosofía, no es que solo sea una doctrina, no es que solo sea acá y acá, sino que es algo que es como una cuestión que engloba muchos aspectos, que no solo se limita, porque, por ejemplo, en nuestro ambiente más cercano, que es el cristianismo, también incluso hasta cierto punto judaísmo y el islam, no solo es una serie de reglas e historias escritas en libros sagrados, sino que también hay una filosofía que va detrás de ello. Por eso hay estudios canónicos, están los estudios de la teología, también es una forma de vida, porque hay gente que se apega a ciertos tipos de reglas o de cosas que dicen ciertos personajes de la Biblia o del Torá o del Corán, que siguen y también son modelos. Hay interpretaciones porque uno puede tomar literal, bueno, lo estoy platicando desde la perspectiva del cristianismo, no es para quitarle la atención al budismo, que es el tema de conversación, solo que es como se me hace más fácil porque las creencias espirituales de Asia, que yo prefiero decirles creencias espirituales, son más, me atrevo a decir que son más complicadas porque en el occidente puede decir, esta es la base de todo. Aquí, en esas tres religiones, las tres religiones, aquí está Dios, tiene estos nombres y estos son los profetas. Casi siempre en los tres está Moisés, está Abraham, está Jacobo, todos estos personajes. Y por eso, pero siempre hay un cierto nivel de interpretación, así que yo siento que decir que esto solo es una filosofía, esto solo es una doctrina, esto es solo una religión, siento que es una manera un poco chica de tratar de englobar todo este conocimiento, estos pasajes. Es como en historia decir que la nación de un país nomás se reduce a ciertos periodos en el tiempo, ¿no? Es algo continuo, es un momento de evoluciones, porque como tal el Buda, como lo vimos en la clase pasada, también es resultado de una serie de creencias espirituales que le antecedieron en el hinduismo, que vienen de los Vedas y toda esa cuestión. No simplemente es como, está este periodo, está esta cosa así, y es así. No, es que es un proceso enorme que engloba muchas cosas de muchos aspectos, incluso también hasta políticos, como se vio en el taoísmo, que en Lao Tse también era un
aristócrata. Buda también era miembro de una familia poderosa, así que también hay muchos tipos de características que lo componen. Gracias, Juan Pablo. Sí, a lo mejor la pregunta o la discusión, mi único interés es así como tratar de entender que el concepto de religión como nosotros lo entendemos es muy limitado, no nos ayuda a entender estas espiritualidades. Entonces, desde mi propia perspectiva es mejor llamarlos caminos espirituales que religiones en el sentido estricto, ¿no? Porque aquí no hay un Dios con el cual religarse, ¿no? Que es el planteamiento básico del concepto de religión. Entonces, pues pensarlos como caminos espirituales que abarcan todos estos aspectos de los que nos habló Juan Pablo, ¿no? Pero es importante entender, pues, que aquí no se habla de un Dios con el cual hay que volver a unirse en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia de las religiones que vamos a ver más adelante, ¿no? Me gustaría, a partir de las exposiciones que hicieron los compañeros, plantearles algunos temas para discutir ahorita. Ana Paula habló de la vida de Siddhartha y a mí me gustaría que a partir de lo que ella ya dijo, tratáramos de relacionar como toda esta historia de Siddhartha Gautama con otros ejemplos, otros casos de personajes de la época que fundaron religiones o fundaron caminos espirituales y que luego se reproducen más adelante desde el siglo VI hasta esta era, ¿no? Los primeros años de esta era, ¿no? Entonces, en esta historia de Siddhartha, hay algunos aspectos que se reproducen en otros personajes, ¿no? ¿Alguien quiere hablar de esto? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, En la historia de yo Siddhartha. rápidamente, en cuanto leí que el día de la concepción de Siddhartha Gautama, su madre soñó con el elefante metiéndose en su vientre, se me vino, no sé por qué a la mente, esta idea del Espíritu Santo y la Virgen María, no sé si lo dije bien, pero de la paloma y la Virgen María y el nacimiento de Jesús, se me hizo como parecido, pues. ¿Alguien más? Bueno, este es un momento ya como de ir empezando a hacer la historia comparada de las religiones. Y ahorita que ya terminamos con este tema, bueno, la siguiente semana tenemos budismo, ¿no? Pero con este tema terminaríamos Oriente. Sí es importante para mí que vayamos viendo cómo estos paradigmas que se van creando en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento religioso de la humanidad, son prototipos, son paradigmas que se crean como para mencionar o dar a entender que se trata de personas excepcionales, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento virginal, maya, así como encontramos una historia en Lao Tse, ¿recuerdan? Como encontramos en la vida de Jesús, se habla de un nacimiento virginal. Entonces, esto es algo que estaba muy presente, lo veremos también en el mazdeísmo con Zoroastro. Esta es una idea que está muy presente como para referir esta idea de que son personas excepcionales, que no es cualquier persona, ¿no? No importa. En estos casos, en la historia cultural, la historia de las ideas, lo importante no es registrar la veracidad de estos hechos, sino la verosimilitud. Es diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Más que tratar de irnos a aquellas épocas y tratar de encontrar fuentes o vestigios que nos hablen de si en realidad estuvo el elefante o estuvo la paloma, o sí. ¿Sí me entienden? En el caso de las religiones se trata de procesos culturales o de creaciones culturales, de ideas culturales que van a dar sentido o van a explicar muchas de las inquietudes religiosas de la época. Entonces, por eso en las religiones vamos a encontrar muchos aspectos que coinciden. Y así como resumen de lo que expusieron sus compañeros, uno, el nacimiento virginal.
Esto es algo que ya en el caso del catolicismo se estableció como dogma, ¿no? El que no crea en esto ya no puede ser considerado católico, ¿no? Pero en el caso de Buda Shakyamuni y de Siddhartha Gautama, pues encontramos el nacimiento virginal. Encontramos también este deseo expreso de dejar todo, ¿sí? Salirse del palacio y dejar todo. Esto lo encontramos también en otros personajes, ¿no? Lao Tse se fue, dejó todo y se fue. Jesús lo veremos más adelante también, ¿no? Y en la idea de un retiro donde se va Siddhartha Gautama y se pone debajo del árbol Bodhi y allí dice, yo voy a meditar y hasta que alcance la iluminación. Entonces este retiro y esta idea de separarse de todo, y luego la lucha entre su deseo y los maras, o el mal, ¿no? Vienen las tentaciones, viene el ayuno, entonces estos aspectos se repiten también en otras historias, ¿no? Lo que nos indicaría que el camino de la santidad o de la iluminación es seguido o lo siguen estos grandes personajes de la historia de las religiones, casi a través de caminos similares, ¿no? El retiro, el ayuno, el deseo muy fuerte de la compasión universal. Esto también es algo presente en los líderes religiosos. Y el poder superar las tentaciones. Hay tentaciones que se presentan, mujeres danzando y comida, etcétera. Entonces es como esa firmeza de decir, esto es mi decisión y lo voy a lograr, ¿no? Entonces esto también está presente en la historia de Siddhartha Gautama. Luego otra cosa de la que habló Ana Paula, el camino medio. ¿Qué significa esto del camino medio? ¿Recuerdan en las exposiciones de la India, lo que vieron también con José Manso, cómo en la etapa en la que vive Siddhartha Gautama hay como dos tipos de practicantes? Uno, los brahmanes, que son los sacerdotes y que se conforman como una clase sacerdotal muy especial, que tiene muchos privilegios, que vive muy bien y que se consideran los poseedores o los dueños de la verdad, los dueños de los Vedas. Y por otro lado, hay una serie de renunciantes, los agoris, que se van a las montañas, que dejan todo, que renuncian absolutamente a todo. No sé si han visto ustedes imágenes, pero se encuentran muchas en internet, agoris, que son aquellos que se dejan el pelo en rastas muy largos y su única posesión, ni siquiera ropa, viven ellos también desnudos, su única posición es un cuenco donde la gente les regala comida. Entonces, ¿qué dice Buda? Dice, ni esto ni lo otro, ni la renuncia total, ni el sacrificio total, ni la vida de abundancia, ni de privilegios, el camino medio. Entonces, esto es lo que Buda enseña. Y es muy importante esta enseñanza en su contexto. Es algo similar a lo que vemos luego con Jesús, porque recuerden la sociedad de la India que estaba dividida en castas y no podías salir de esa casta en toda tu vida. Entonces Buda dice, no, la iluminación es algo que todos debemos alcanzar en esta vida, que todos podemos alcanzar en esta vida porque todos tenemos esa semilla. Entonces, esto es una idea tremenda en la sociedad hindú de su tiempo porque llama a la rebelión. El hecho de que la gente comprenda que no es un designio divino y que es igual que los brahmanes y que es igual. Hay un versito en una de las oraciones budistas, dice, perros y parias son inseparablemente uno, o sea, todos somos lo mismo. Todos tenemos vida, todos tenemos esa semilla de la iluminación. Entonces, esto es una frase revolucionaria. Algo así a lo que hizo Jesús en su tiempo, ¿no? Las enseñanzas son para todos, no solo para los judíos. Pero es que estás haciendo milagros el sábado. ¿Y qué? No. Entonces, es así de revolucionario el pensamiento de Buda en su momento, ¿no? Y en su contexto. Entonces, esto es el camino medio, ¿no? Ni
ni lo que dicen los brahmanes, que se consideran los dueños de la verdad y que viven en condiciones muy lujosas, ni lo que dicen los ascetas, que viven en la renuncia total. El camino del ascetismo sigue practicándose en la India, el de los brahmanes también, pero si recuerdan esta clase de los avatares, llega un momento en la historia del pensamiento religioso hindú en el que esto ya no funciona. Entonces aparece una idea revolucionaria muy importante, que es: todos podemos alcanzar la iluminación. Dios ya no va a estar bajando, ya no va a estar viniendo a resolvernos nuestros problemas. Somos nosotros los que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, preguntas para ustedes. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué son los Budas? Nada más para empezar. Pues la Sí, iluminación Larry. sería el estado de... Ay, no, va René. Si quieres tú, José Arturo, y ya después yo. Bueno, pues sería el estado en que una persona se libera de su sufrimiento, aquí en la tierra, y trasciende. Entonces, un Buda sería una persona que alcanza la iluminación. O sea, no hay un solo Buda, todos podemos ser un Buda, ¿no? Es lo que yo como lo entiendo. Sí, yo también entendí bueno, yo iba a responder de los Budas, yo también lo había entendido así, de que eran como especie de personas o de mentes o sí, como de mentes que alcanzaban como un grado mayor pues sí, de iluminación o de simplemente de vivencia o incluso como de fusión con otras cosas. Eso entendí yo, pero pues, ¿sabes? ¿Quién más? Quienes hayan ido allí a Kadampa cuando se hizo la inauguración, ¿recuerdan que el monje habló de esto? Fabiola. Ok, yo quería hablar acerca de la pregunta de iluminación. Yo creo que esa iluminación es el nirvana, que creo que ya lo habían, no sé si lo habían comentado mis compañeros, el momento donde se encuentra una paz muy profunda que incluso se puede repetir hacia las otras personas, donde tu mente ya no siente como que la necesidad de estar, estar buscando más satisfacción, porque ha llegado a un punto que pues la ha encontrado y es donde se va a mantener plena. ¿Alguien más? Juan Pablo, ¿tienes la mano? Oscar Osvaldo, José Arturo. Maestra, también pues tiene que ver, ¿cómo decirlo? Es no solo liberarse de los sufrimientos, pero también liberarse de los ciclos de reencarnación, ¿no? Porque sigues renaciendo, y cuando tú puedes alcanzar la iluminación, pues ya dejas, te rompes los ciclos de reencarnación. Sí, sí, es el salir del samsara. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan lo que decía el monje, quienes estuvieron en esas meditaciones? ¿Qué son los Budas? ¿O qué es un Buda? ¿Un Buda es Dios? No,
decía que no eran por ejemplo, las imágenes de ahí, pues mencionó que no eran como santos, o sea, no. Ahí más bien eran, él lo dijo como representaciones, eran las representaciones de algo. Entonces eran las figuritas, o sea, representaciones de un estado mental o espiritual. Según lo que yo leí, un Buda puede ser cualquier persona que alcance la iluminación y el despertar de su mente. ¿Quién más quiere decir algo? Yo, bueno, sí, creo que concuerdo con mis compañeros. Creo que pues el Buda es esa persona que alcanzó la iluminación, ¿no? O sea, y el budismo, creo que más como un dios pone a los budas como maestros, ¿no? O sea, estas personas son las que alcanzaron la iluminación y las enseñanzas que ellos nos den nos ayudan a nosotros a trascender y alcanzar esa iluminación. Bueno, por ahí decían, alcanzar la iluminación es como purificar completamente la mente. La próxima clase hablaremos más de lo que es la mente. Purificar la mente de todas las manchas, de todos los pues manchas, todo el karma que tenga grabado mal, para no volver a renacer en el samsara. Hay aquí otro tema que son los renacimientos. Según el budismo, en qué se puede renacer, lo veremos la próxima semana. Pero decía el monje, me acuerdo en una de las sesiones, allí en Kadampa, decía, los budas no son dioses, los budas tampoco son personas, los budas son representaciones de las cualidades de pureza de la mente o de las cualidades de pureza del alma. ¿Y cuáles son esas cualidades? La compasión universal, el amor incondicional hacia todos los seres sintientes. Este es un Buda, este es Avalokiteshvara. La sabiduría omnisciente, eso también está representado por un Buda que se mencionó aquí mucho por Eric. Manjushri representa la sabiduría. Y cada Buda representa no una persona, sino una mente pura. Entonces, esto es lo que representan los Budas, ¿no? Y la persona que quiere o quien quiera acercarse al budismo y sienta afinidad hacia uno de estos Budas, es hacia donde va a dirigir su atención. Nos mueven cosas, puede ser la compasión, puede ser la sabiduría, puede ser la ayuda a los demás, puede ser la ayuda inmediata, entonces la salud, el camino de la salud. Entonces se enfoca como la dedicación o la atención hacia uno de estos Budas, ¿no? Pero no son dioses, no son mentes omniscientes. Esa es la diferencia, pues tampoco son santos, son mentes puras, mentes omniscientes. Vamos a hacer un descanso ahorita y regresamos en 15 minutos, ¿les parece? Ya es mucho. Regresamos a la 1:15, ¿sí? Bien. Gracias. Claro. Doctora, yo le quiero preguntar algo. Sí. A mí me toca exponer para el 5. Entonces si quieres ahorita chateamos, ¿no? Sí, Oscar Emanuel. Sí, está bien.